Empiezo, chavos. ¿Cómo se llama? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Diría Gallo Gutiérrez. Vamos a empezar con un podcast ahora que es la tecnología contra la naturaleza, de cómo cambia la sociedad, cómo nos tenemos que adaptar como humanos de acuerdo a la tecnología, pero cómo esto llega a ir en contra de la naturaleza y con ejemplitos con respecto a eso. Este canal se trata de, pues estos temas son como que más, se puede decir, debate, pero hay otros podcasts en este canal que son más informativos, que son entrevistas a gente que está especializada en algo, entonces son, pues bueno, ya dije muy específicos, pero resuelve dudas muy aterrizadas, muy específicas y ya. Estos son otros temas, pero esto es más como entretenimiento de cosas que la filosofamos, pero para que también chequen los otros videos, no nomás estos. Y ya, pues el dueño del canal es Ernesto, pero yo quise hacer la intro ahora. Hola. Sí, para que no se extiendan tanto, porque la vez pasada duraron 20 Sí, horas. y pues también está Dharma que pues, Fase, también conocido como Fase, que pues, él opina, cada quien tiene una opinión pues diferente, pero pues tiene mucho carisma el chavo, y por eso. Yo no sé por qué lo invites, pero yo le atribuyo que tiene mucho carisma. Bueno, pues hola, muchas Empezamos. gracias y bueno, pues bienvenidos todos a este nuevo podcast. Espero que lo disfrutéis exactamente igual que los demás, que yo sé que lo estáis haciendo. Así que bueno, ya ha explicado un poquito Negas sobre lo que vamos a hablar. Damos paso a Ernesto, que va a hacernos otra pequeña introducción. Pues Va. hace 1,5 millones de años aproximadamente hubo una bifurcación en caminos entre dos changos. Uno a lo largo de ese 1,5 millones de años aprendió a caminar en dos patas, empezó a quedarse lampiño y su cerebro empezó a crecer de una manera exponencial, el cual se convirtió en lo que ahorita conocemos nosotros como el Homo sapiens, que somos nosotros mismos. Como tal, el Homo sapiens tiene 30,000 años de haber logrado, por así decirlo, su forma final, que es lo que nosotros conocemos ahorita. Y a partir de que el Homo sapiens llegó a su última evolución, o la evolución en la que estamos actualmente, empezó a desarrollarse cierta dominancia por su gran cerebro y por su capacidad de socializar, crear lenguaje, comunicarse, etcétera. A lo largo de su eh, travesía por este mundo, empezó a experimentar cambios. Empezó a haber ramificaciones de este Homo sapiens en cuanto a su color de piel, sus estaturas, su tamaño, su fuerza, la forma en la que se socializaba y en la que atendía los problemas con el día a día. Esto lo conocemos como sociedad. La sociedad pues es tan antigua como el reino animal, pero en la sociedad que nosotros entendemos actualmente se tiene historia de que empezó alrededor de hace 5,000, 6,000 años, que fue cuando la agricultura empezó a florecer y empezó a estudiarse. Aquí es donde el Homo sapiens crea los primeros asentamientos a largo plazo que le permiten a esa sociedad crecer. Y todo fue paulatinamente consistente y constante en el crecimiento hasta hace alrededor de 70 años, que es cuando la sociedad experimenta un avance agigantado, un avance trepidante que ha hecho que ciertas cosas que nosotros aún tenemos en nuestro código genético, en nuestro código animal, sean obsoletas para coexistir en esta sociedad. Y lo vemos con el ser humano viviendo cada vez más años, con el ser humano empezando su vida reproductiva cada vez más tarde, y también con una acumulación de conocimientos y una comodidad
en cuanto a cubrir las necesidades básicas, cada vez más latente. Y eso aquí pues presenta muchos paradigmas, ¿no? Cómo la sociedad está siendo afectada por la biología del ser humano y cómo la biología del ser humano está luchando contra esta sociedad que avanza cada vez más rápido en una dirección que parece indicar cada vez más a abandonar nuestros instintos primitivos. Ahí es para poner un poquito en contexto. Y podemos empezar explicando un poquito más el tema. Nosotros como seres humanos no somos muy diferente en cuestión de instintos que los animales. La única diferencia es que nosotros tenemos un vehículo en el cual nos movemos, que es la sociedad, y es la que nos dice que está bien, que está mal, qué es lo moralmente aceptable y qué es lo que no, cuál es como que el rol de cada persona según sus características en la sociedad. Esto ya incluye lo que es género, sexo, aptitudes artísticas, profesionales, científicas, etcétera. Y la sociedad pues como vehículo tiene un motor, y el motor pues podría llamarse que es la economía, ¿no? O sea, la sociedad para poder ser estable necesita tener una economía o un motor de movimiento que permita esa estabilidad. En el día de hoy pues ese motor pues es el comercio, es el dinero, es la forma en la que la sociedad ha encontrado maneras de ser productiva de una u otra manera. Pero ¿qué pasa ahora con esto? Estamos hablando de que hasta hace, no sé, 150 años el ser humano vivía normalmente la mitad de lo que se vive hoy. Y si nos vamos 200 años atrás, vivía un cuarto de lo que se vive hoy. Ahora el ser humano desde los años 90 hasta ahora, en una sola generación, ha aumentado su expectativa de vida en alrededor de 30 años, que esto es casi un tercio de la vida promedio que se experimentaba antes de esa década. Esto influye también pues en que cada vez los viejos viven más, los sistemas económicos se ven más cargados por esta alta demanda en pensiones, en mantener ese sector de la población que no es productivo, llámese los viejos y llámese los niños, ¿no? Porque también vemos que dentro de este avance social y científico, la sociedad, el humano al poder vivir más años, entonces se ven más marcadas sus etapas económicamente activas. Si antes el ser humano vivía 25 años en promedio, esto quiere decir que un niño desde los 4 o 5 años tenía ya que desempeñar labores productivas dentro de esa sociedad. Y ahorita pues al momento de que el ser humano vive 80, 90 años, pues la infancia es un término que puede acuñarse y puede respetarse mucho. O sea, ahorita un niño de 8 años no podemos tenerlo trabajando en una fábrica, porque eso ya ahorita es dictado como inmoral e ilegal. A su vez, una persona de 12 años procreando también ya entra de algo socialmente inaceptable o algo muy atípico. A pesar de que el ser humano esté configurado para realizar esas labores desde esa edad. Entonces aquí la problemática, o más bien la cuestión de debate, es qué tanto la sociedad y la tecnología se están contraponiendo a lo que es nuestra naturaleza, y cómo el ser humano encuentra las herramientas sociales y culturales también, porque aquí la cultura juega un papel muy muy importante para poder subsistir en lo que la sociedad está pidiendo de él como integrante, pero a su vez sobrellevar lo que su naturaleza dicta. ¿Ideas, comentarios antes de entrar a ejemplos más puntuales? Pues es que yo, por ejemplo, ahí pues considero que pues lo más fácil, y me
mediocre, pues es adaptarte a la pinche sociedad, ¿no? Porque, o sea, como la sociedad, como planteas, pues ya te da muchos recursos que te facilitan la existencia, como lo es el dinero, que es el intermediario, por ejemplo, de, en lugar de yo salirme a cazar mamuts, suponiendo hubiera mamuts, bueno, hubiera animales, que en este caso, en este contexto, serían palomas o algo así, eso comería a diario. Pasar eso, puedo trabajar y comprar McDonald's, que son vacas, porque, o sea, cosa, todo, pero es mediante el dinero y esa es una herramienta social muy útil. Entonces, pues sí conviene, creo yo, adaptarse en unas cosas y en otras, pues no, pero ahí es un pedo de conveniencia individual. Hay muchas personas que no les queda otra más que chingarse, o sea, entre más alto estés en la pirámide de distribución de recursos, porque pues, es donde te tocó nacer, en qué tipo de familias, pues te va a ir mejor, se te va a hacer más fácil la vida. Entre más tengas, más fácil es obtener más. Es un concepto pues del monopolio, ¿no? Del capitalismo. Pero pues al mismo tiempo, pues las normas que ponen, pues sí pueden ser obsoletas o cambiar. Porque, pues, por ejemplo, los pobres es menos probable que tengan educación para el uso del condón. Entonces, pues, chance todos cogen desde niños, ¿no? Pero, o sea, de acuerdo a mi educación, pues yo cogí ya pubertón. Yo ya estaba. Sí, ya o sea, desde que el momento que descubre uno la masturbación, que pues, en mi caso fue a los 11 años, pues ya soy apto para reproducirme, ¿no? Pero pues ya de que lo hiciera, pues ya pasaron un chingo de años más. Pero pues un chavalo pues, que no tiene educación ni contexto de que, eso está mal, o te pueden dar enfermedades, o sea, no hay como que limitantes de comprensión del sexo, que es vil ignorancia, pues cogen. Supongo que pues así pasa mucho en la sierra. No sé, no me consta, pero o sea, sí está muy ligado a la educación. Y pues sí, ahora pues vivimos más. Entonces, como nomás conocemos las mismas etapas de la vida, no, y luego esa es otra, güey. Imagínate que después se pongan de que ya no nomás son bebés, niños, puertos y adultos y ancianos, que después los subdividan más. O sea, hacer más cagadero, güey. Sí, creo que perdimos a Negas un momentito, pero pues en lo que regresa Dharma, ¿tú qué opinas al respecto? Opino que aquí hay mucha tela que cortar. Hay muchos factores, hay mucho que hablar. Tú decías que en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado casi un 30%. Bueno, yo aquí tengo un ejercicio muy interesante que hacer y voy a tirar otra vez a África. Parece que cada vez que hablamos de estas cosas, el ejemplo que pongo es África o países africanos. ¿Por qué? Bueno. Mira, ya volvió. Ya volvió Negas. Sí, ya. Bueno, sí. ¿Volviste? Sí, todo. Ajá. No se va a editar nada, ¿no? Ustedes estaban hablando, todo sigue igual. Simón. No te preocupes. Termina si quieres. Ok. No, es que ya se me fue la idea, pensé que estaban hablando. Hablabas de cazar palomas, algo así. Y luego que... Desde entonces. No, yo me quedé en No, que era broma. empezaste a decir que vivíamos más, que desde que el ser humano vivía más. Así de que las etapas de vida que después las subdividan más. Pero, pues no sé, o sea, Bueno, pues de hecho, es que... yo también por eso. Sí, completando eso, la infancia es un término relativamente nuevo. Pero, sigue. O sea, pues yo sí considero, de acuerdo a mi periodo de vida y de acuerdo a que pues no tengo hijos ni no a tener, porque guácala, pues ya debería estar muerto, o sea, como que ya mi función en la sociedad, pues ya pasa a ser más, ¿cómo se llama? Filosófica o no sé, o prestar algún servicio para la comunidad, aunque no tenga crías, pero por naturaleza, o sea, no por sociedad, por naturaleza, ya fui, güey, o sea, como que los hijos se tienen antes de los 30 y en su momento, o sea, como decías, muchos años antes, 70 años, 80,
los hijos se tenían desde los, no sé, de los 13 a los 17, ya eran adultitos, ya estaban curtidos y pues sí, pues de hecho es como que físicamente la mejor etapa, porque cuando uno tiene 17 años, o sea, todo se administra correctamente, no tienes por qué, o sea, como que todo lo que comes te hace mejor, hasta que ya empieza una cierta decadencia como a los 23 por ahí, y ya que, o sea, hasta naturalmente el metabolismo se va yendo a la verga a partir de los 30, que empiezas a perder masa muscular, pues eso significa que pues te estás muriendo, ¿no? O sea, pero lentamente. Claro que antes no pasaba eso porque pues había depredadores que te mataban antes. O sea, había como que pero la sociedad pues nos salvó de eso y al mismo tiempo la tecnología, que pues es la ciencia médica, la higiene, el drenaje, o sea, un chorro de factores que hacen que sea más burbuja nuestra existencia. Entonces, pues chance también muchas de las enfermedades que surgen, como mencionábamos, que el Alzheimer o que el cáncer, o sea, bueno, cánceres que llegan más tarde pues, pues no sé qué otros problemas de vejez, gracias a Dios no tengo muchos, lo de las articulaciones, Sí, como todos Parkinson o esos, demencia. ajá, como que son cosas que pues ya es de que el cuerpo ya colapsa, güey, porque pues ya no sabe, o sea, no debería vivir tanto por naturaleza. Chance después se vaya adaptando y se vayan, pues hasta por la misma ciencia, se vayan eliminando esos males, pero pues también sobrepoblar, o sea, si así, con el cáncer y todo eso, es pinche sobrepoblación, ahora con más soluciones médicas, pues va a haber más gente viva y no necesariamente va a ser productiva, que es lo que tú mencionabas, o sea, pues alguien que tiene Parkinson, pues está muy cabrón que jale, güey, pues mejor pones un pinche robot, pues uno de Parkinson, si uno normal, güey, la caga con Parkinson, no le va a atinar nada, güey, entonces pues, está como que, pues no sé, si estamos viviendo de más, y se puede decir, un lujo, al mismo tiempo que pues es se puede decir maldición, si para lo que vas a vivir son puras pinches enfermedades. Si no vives para eso, pues qué chido. Pero sí, pues ya, como el cáncer de próstata, creo que ese también es a partir de los 40, ¿no? Que te tienes que hacer el chequeo. Simón. Que se incrementa mucho la probabilidad. Pero, pues sí que te tienes que estar checando más, pues porque pues, ya no deberías estar. Estás acá como que forzando estar. Y no está mal, o sea, pero socialmente también es un lastre eso que, o sea, pues, como los Avengers, de que, pues vamos a salvarlos a todos. Y así, bueno, pero ya no sabemos mantenerlos a todos. ¿Qué chingados va a pasar cuando revivamos a la mitad de la población? ¿Cuántos años pasaron en Avengers? 5. Sí, pues no mames, la pinche economía pues cambió un chingo y luego de la nada acá llega el doble de idiotas. Claro que a huevo hubo guerras, güey. Hubo las guerras de hambre, literal, y pues, o sea, ¿a qué volvían? Así, ay, sí, volvemos y ya Walmart va a abastecer igual. No, o sea, como si fueran pinches chicles. Claro que pues ahí lo estamos hablando de una película infantilizada, de que sí, entre más haya, mejor. Chupi. Pero pues así no funciona el puto mundo. Y pues también lo que decías de los viejos, de pues, que ya duramos más, no producimos. Bueno, yo no produzco nunca, ¿no? Pero la gente a mi edad todavía produce. No sé. Oye, ¿se muteó Dharma? Pase. Sí, no era para no molestar, digo, a lo mejor estaba aquí tecleando, Okay, escribiendo algo y para que no se escuche el tecleo, la búsqueda de Google, ok. No, aquí estoy. Bueno, Hola. yo pienso que estamos en una época que va a ser de las últimas generaciones que vamos a ver los dos mundos. Vamos a ver el mundo del que venimos y el mundo al que vamos. ¿Por qué digo esto? Porque todavía el continente africano alberga ese modo de vida que teníamos nosotros hace miles de años. Es decir, cuando habláis de la humanidad ha alargado su vida, ¿no? La esperanza de vida 30 años en los últimos tantos. Bueno, pues yo me da por pensar en esas tribus africanas. Pongo siempre el mismo ejemplo, pero si vemos tribus zulús o tribus de no sé qué
esa gente, el tipo que tiene ahí 55 años es el anciano de la tribu. O sea, ese es al que van a consultar todos y tiene 55 años y con 55 todavía estamos trabajando aquí, somos productivos. Ese señor ya está bien viejito, es el sabio de su tribu. ¿Y por qué? Porque ese es el ciclo natural del ser humano. Es decir, en África el anciano de la tribu seguramente ni llega a 65 años. ¿Por qué? Porque vive el ciclo natural del ser humano. No estamos hechos para vivir tanto. Estamos alargando a base de medicina y de alimentos mucho más mejores, o sea, mucho mejores, más elaborados, menos invasivos. Cualquier cosa que tenemos, vamos al médico y tenemos medicinas prácticamente. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos alargando la vida, pero estamos alargando la vejez. Es decir, no somos niños más años, no es equitativo las etapas de la vida. Ahora se está diciendo que uno es adolescente hasta los 20 y muchos, hasta los 27, creo que se consideraba que uno era adolescente. No mames, nuestros abuelos ya con ¿qué? Con 10 años ya estaban ahí pensando en otras cosas. Y bueno, digo nuestros abuelos, pero nuestros padres seguramente ya con 26, 27 años ya tenían niños, ya estaban pagando una hipoteca, ya tenían el carro, ya tenían un montón de cosas que nosotros todavía estamos, no sé, coleccionando funcos y haciendo no sé qué mamás con 30 y pico años, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso, o sea, estamos alargando la vejez. ¿Yo para qué cojones quiero vivir 110 años, 120 si los últimos 60 me los paso en la tercera edad? Ajá. Sí, ¿No? de hecho. Sí, Me exacto. voy a pasar los últimos 60 años cambiándome pañales porque me meo encima. Claro, es que no tiene ningún sentido. Y ahí indicabas tú lo de enfermedades como el Alzheimer o ciertos cánceres que se están descubriendo ahora porque antes la gente no vivía tanto tiempo. No son enfermedades nuevas, son enfermedades derivadas de una generación, o sea, perdón, de generación molecular que antes no se sufría. O sea, antes la gente no llegaba a 90 años. Y evidentemente todas estas enfermedades nuevas que se están catalogando ahora son porque antes no se daba opción, no se abría la puerta a que llegaran. Palmábamos, moríamos antes de que las enfermedades se manifestaran. Entonces a mí me da que pensar, yo no quiero vivir más tiempo si ese extra de vida que gano es en unas condiciones que no son, vamos a decir, óptimas. Ajá. Sí, justo. Sí, de hecho. Es algo que platicábamos Negas y yo un día donde hablábamos de que sí, vivimos más, pero no es de que seamos jóvenes más tiempo, o sea, simplemente alargamos esa etapa de decadencia. Y, y como, o sea, se ve que el ser humano, sobre todo el hombre, de los cero a bueno, hasta los 25 años es como su punto así El punto álgido. máximo, ¿no? Ajá, es el Ujú. pináculo, o sea, esa parte. Y bueno, eso es porque el hombre por lo general siempre ha vivido menos que la mujer, pero porque el hombre biológicamente funciona para dar el máximo rendimiento en un periodo de tiempo corto, ¿no? Y Sí, es, la mujer sí está más diseñada para durar un poco más. ¿Por qué? Porque es la encargada de la supervivencia de la especie. Es la que sí, va a traer hijos. biológicamente Ujú. eso es la testosterona. La testosterona nos chinga a los hombres. Sí, la Es lo que hace que testosterona es. tengamos mucha más, dime, Sí, sí, precisamente. Justamente eso iba a comentar, que la nos testosterona da es mucha como. más potencia muscular, acelera nuestro metabolismo, porque, bueno, pues el hombre biológicamente requiere de más potencia, vamos a decir, pero a la larga esa testosterona degrada también los tejidos mucho antes, los músculos mucho antes. Eso quiere decir, como tú dices, es como meter una supergasolina que te va a chingar el motor. Sí, ese carro va a ir mucho más rápido, va a ser más veloz, pero se va a cargar el motor mucho antes. Así Entonces, es. bueno, pues es la maldición, si lo podemos decir, que tenemos, ¿no? En ese aspecto. Sí, justamente. Y por qué era eso? Bueno, pues porque el hombre, te digo, evolucionó. Tenemos 30.000 años siendo Homo sapiens y apenas 5.000 años siendo relativamente sedentarios. Pero tenemos, pues vaya, o sea, hace 100 años no teníamos luz eléctrica.
Entonces, son cosas que iban, o sea, iban como avanzando casi a la par, como con lo que el ser humano biológicamente podía irse adaptando, pero llegó un punto donde ese avance nos rebasa. Entonces, esas enfermedades degenerativas que se ven sobre todo en las personas ancianas, tal vez en unos 200 años no van a existir porque, como tú comentabas, los alimentos mejoran cada vez, el ser humano se desgasta menos en sus años iniciales, o sea, porque ya no tiene que ir a cazar tan pequeño, ya no tiene que se lastima menos desde pequeño, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, antes una gripe te podía matar. O sea, una infección en la garganta, si ahorita a ti te da, vas y consigues medicamento y en un día estás bien, pero si no tuvieras el medicamento, ¿cuánto tiempo no duras ya imposibilitado? Sí. Y la cuestión aquí eh, hay un motor muy importante que es el cultural, ¿no? Porque, como decía Negas, o sea, desde que, hablando, por ejemplo, un ejemplo muy particular, la sexualidad. En México, nosotros tenemos una cultura que es muy parecida a la española en ese aspecto porque pues venimos de donde mismo, culturalmente, por así decirlo, y nosotros no podemos disasociar la cultura mexicana del catolicismo. O sea, como que el catolicismo y la cultura hispana están muy unidas o muy entrelazadas, que aunque no seas católico, tu misma cultura hispana tiene dejos de lo que está bien o lo que está mal de acuerdo a lo que el catolicismo cristianismo dicta, ¿no? Y una parte de ello es ejercer la sexualidad. O sea, vemos de que está en contra del catolicismo de los métodos anticonceptivos, de la homosexualidad, de que tenga relaciones sexuales antes de un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y vaya que estas normas se inventaron pues hace miles de años con el pretexto de tener una sociedad estable. ¿Por qué? Porque ya si eres una sociedad y vives más años, pues ya la mujer no es nada más una fuente de más personitas que van a seguir manteniendo la tribu, ¿no? O sea, ya cada persona empieza a tener un peso social diferente. Ya el hombre que nace ya no es nada más para ir a cazar animales y defender a la tribu. O sea, ya puede ser una persona que puede dedicarse a pensar, o puede dedicarse a un oficio, o puede hacer otras actividades. Entonces, como esta sociedad se va volviendo más compleja, tiene que haber un orden más claro de las cosas, y por eso viene la monogamia, por eso viene el derecho a heredar, porque la propiedad privada se empezó a acuñar. Y ahorita en este momento, o sea, estamos viendo que el avance técnico y social tan acelerado no es en absolutamente nada representativo a lo que puede ser un proceso evolutivo. Y vemos que si bien se van retrasando ciertas etapas de la vida del ser humano por vivir en este sistema operativo social, sí no deja de estar ahí presente el instinto, ¿no? Y ahora vemos de que es completamente impensable que dos niños de 13 años se casen y se reproduzcan. O sea, ni siquiera es legal. Pero realmente también la cultura inflige mucho ahí presión, porque en igual de decirte, ok, entendemos que hay ciertos trazos biológicos y genéticos que a nosotros nos dicen que como especie vamos a actuar así, sino que la sociedad está tratando de ignorar completamente todo eso y decirte, no, es que eso está mal, pero ¿en base a qué? O sea, ¿por qué no tomas en cuenta lo que está biológicamente presente todavía y seguirá estando por alrededor de 200, 300, 500 años y enseñas a la persona a convivir con ello?
que es como decía Negas, o sea, pues enséñale a un adolescente para qué sirve un condón. O sea, no le digas que no lo haga, porque está en su instinto. O sea, enséñale a la niña qué cambios vienen a tiempo en su adolescencia, que eso sobre todo en la cultura hispana, que es lo que me quiero enfocar un poquito ahorita aquí, está mal, es tabú. O sea, ¿cómo vas a hablar con una niña de sus cambios sexuales en la adolescencia? Es nada más darle ideas. Igual con los hombres es menos por la cultura también hispana que tiende a ser machista, pero al hombre también se le inculcan otras cosas como que no, el condón es malo, el condón no está chido, cosas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza a tener esa parte disfuncional social, donde empieza a tener niñas de 12, 13 años que salen embarazadas porque pues no saben lo que estaban haciendo, literalmente no sabían lo que estaban haciendo. Y casos de abusos también. O sea, donde gente más grande que sabe cómo funciona el código genético, pues va y se aprovecha de estos niños que están despertando a su sexualidad, y pues nadie está para explicarles qué es lo que está sucediendo. Pues sí, güey. Bueno, es que aquí tenemos un ejemplo de cultura versus biología. Biológicamente, ¿cuándo una niña pasa a ser mujer? Pues cuando le baja el periodo, que puede ser a veces 12 años, 13, 14 o 10. Es decir, la biología te está marcando cuando pasas de una fase a otra. Es decir, esto no es... No, nosotros ponemos aquí que la mayoría de edad llega con 18. En Japón llega con 21. En tal país llega con tanto. A ver, Uh-huh. pero que tú no le puedes explicar a la biología cuándo le tiene que bajar a una niña el periodo. Que le baja solo. Que la biología ya se lo está marcando. Vemos, otra vez paso, países africanos o India o países todavía subdesarrollados. En esos países es muy, muy, muy normal que una niña con 12 años ya esté embarazada. Vete a esa tribu y explícales que esa niña con 12 años todavía no puede tener hijos. Aquí en España, que parece que estoy hablando siempre de países lejanos, ¿no? Aquí en España, Uh-huh. la etnia gitana es bastante común a día de hoy que niñas de 14 años ya estén embarazadas, porque es su cultura. Entonces, tenemos que entender que intentar impostar que una es mujer o uno es hombre a partir de X edad, que además es una mayoría de edad ficticia, porque depende del país, es uno u otro. O sea, no podemos imponernos a la biología. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno puede tener relaciones sexuales con 12, con 10 cuando le empiece a bajar? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir, como bien indicáis, que hay que preparar, hay que dar una formación, hay que explicar, mira, estas son las etapas que pasan, esto te va a pasar a ti, esto le va a pasar a tu cuerpo, y esto quiere decir que vas a ser mujer o que vas a ser hombre, y bla, 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 ¿vale? La educación es la base para entender lo que les pasa. Entonces, negar eso y pretender que una chica a la cual lleva ya 6 años bajándole la regla, bajándole el periodo, decirle que todavía no es mujer, desoír a las señales de su cuerpo, no tiene ningún sentido. Sí, sí, de hecho también hay, pues, abordando temas más tabú, que es el pinche, pues el pedo de o sea, de enseñarle a las mujeres, no sé cómo sea el feminismo actual, pero, o sea, enseñarles que a las niñas, eso lo hacían los papás antes, era de que ves a todos pues, como vatos, sabes que todos son unos pinches perros en celo siempre, desde que se la jalan hasta que tienen, no sé, 40 años que se les deja de parar, o no sé, a los cuantos años se deja de parar. Pero todo ese periodo de capacidad de erección, pues son güeyes que quieren coger, güey. Entonces, o sea, como que eso que dicen las feministas, y creo que tienen razón, de que es que todos los hombres son depredadores. Así, pues sí, güey, porque es el pinche instinto. No, o sea, está mal, porque pues desmadras la vida en un contexto social, pero pues naturalmente pues es un pinche instinto. Entonces ahí como que el pinche, como que el querer, que, es que
los hombres tienen que ser buenos, así que se me hace más fácil ir con las niñas y decirles, mira, todos te la quieren meter. Entonces cuídate de eso. Un comportamiento así es probablemente predador. Otro así también. Este se ve así, pues pasivín. Entonces no, es probable que no te pase nada. Se me hace un approach más útil explicarles a las mujeres, a las niñas, pues, que los vatos son perros, idiotas, como si no tuvieran, sí, capacidad de raciocinio, y a veces pues porque el instinto gana. Entonces, si quieres vivir en esa sociedad, no te conviene ser una víctima de un depredador. Obvio, ¿no? Pero, o sea, como que el hecho de decir, ay, no, es que todos los hombres están mal. Sí, pero pues es que no puedes cambiar a todos los hombres, o sea, mejor cambiar a la cría que se adapte en ese pinche mar de porquería, ¿no? Para No, pero empezar, ya pues, eventualmente la sociedad irá cambiando, pero pues pues, ahí está la eh, cultura y es donde tiene que intervenir y decir, ajá, mira, esto es la biología, esto es lo que te va a empujar a hacer. Como tú decías, los chavos sí, detrás de las mujeres desde bien pequeñitos. ¿Por qué? Hay que explicarles por qué. Yo, por ajá, ejemplo, yo discrepo con eso que hay que decir a las mujeres de, oye, cuidaos de los hombres porque los hombres no tienen remedio, ¿no? No son así, hombre. Eso me parece un poquito ajá, justificar ciertos comportamientos de los hombres que también pueden decir, no, es que instintivamente soy así. Sí, instintivamente eres así, pero hay ajá, ciertos anclajes culturales que te pueden ayudar a entender también por qué. Y es decir, sí somos animales, esa es una parte que mucha gente quiere obviar, ¿no? Cuando oyes hablar es que no, es que el instinto es que somos personas, sí, pero también somos animales y tenemos empujes, ¿no? Biológicos. ¿Esto justifica sí, ciertas cosas? No, no las justifica, pero sí las explica. Y lo que hay que hacer es ajá, trabajar exacto. sobre ellos. No podemos decir, es que los hombres, como tienen el instinto de depredar sexualmente, que es cierto, entonces, bueno, las chicas mejor que no salgan a partir de las 8 de la noche porque, bueno, pues no vaya a ser que haya algún, no sé, como si fuéramos una especie de hombre lobos, ¿eh? Sin control alguno y que andamos cogiendo a todo lo que se mueve. Pero No, bueno, sí, sí. pero, o sea, como que explicar, como que hay ciertos perfiles que es Ajá. más obvio que son así. O sea, como que, pues así como pues nosotros podemos no ser depredadores, pues hay otros que sí. Claro, Pero claro. caer en el que, ay, es que pues no mames, o sea, salí y luego pues iba de putifalda y me subí a un Uber sola y la chingada, o sea, de acuerdo, explicarles, la sociedad no está en el punto que dicen las redes sociales que está. O sea, no es cierto que los hombres, o sea, sí es cierto que los hombres deben ser, pues, se puede decir, más civilizados. Ok, sí es cierto, pero no es así. No, yo, Entonces, sí, como sí, dices, ni una ni otra. creo que es algo cultural, ¿eh? Aquí vamos a chocar, pero Sí, no porque alguien tenga la razón y la otra persona, no. Vamos a chocar porque, sí, sí, por sí. ejemplo, yo pues he estado en Japón, he estado en México y en España y he visto el Ajá, comportamiento social del hombre y de la mujer en cada uno de los países y distan mucho. Entonces, sí. tienes razón porque en el contexto México lo que tú dices tiene todo el sentido. De hecho, sí estaría chido, o sea, ver cómo defines a un hombre promedio mexicano. O sea, sin afán de ofender ni nada. O sea, ya lo estás diciendo, pero pues aclarándolo yo también, que no lo va a tomar de que, está mal, no somos así. Claro, O sea, por ejemplo, algo, una percepción cultural. Ajá. vale, la percepción cultural. Aquí, por ejemplo, en España, se está llegando al Sí. punto en el que decir un piropo a una mujer es un micromachismo. Es algo por lo que te van a llamar un cerdo, eres un machista, un no sé qué. Y en México no falta el día en el que a alguien, voy a decir un albañil, pero puede ser cualquiera, le diga algo a una mujer. Según yo tengo entendido, es muy habitual que los vatos vayan diciendo cosas a las mujeres por la calle. No sé si estoy Mm. equivocado. O Pues es... mínimo aquí en Chihuahua, pues sí, como dices, son más albañiles, pero, o sea, de que te quedas viendo, te quedas viendo. Sí. Y eso, pues, Por o ejemplo, sea, lo pero hay que... diferentes formas de ver, ¿verdad? Así más enfermas, no sé, Sí, ves sí, un güey sí. que dices, güey, ya, Efectivamente. no El mames. tono, ¿no? El tono en el que se dicen. Pero tú comentabas lo, Ajá, subirse a un taxi sola o subirse a un Uber sola.
tú indicas que ahí en México puede ser algo de riesgo, ¿no? Es decir, la mujer, bueno, pues es consciente de Sí. que si hace eso, pues se la puede estar jugando porque nunca sabe con quién va. Aquí en España no hay ningún problema. Ok. O sea, aquí, por ejemplo, Sí. eso de que una mujer se suba a un taxi sola es, vamos, no hay nada que temer. En Japón, menos todavía. Entonces, cuando tú explicas ese tipo de actitudes que debe tener o prevenir una mujer, entiendo que es en el contexto de México, porque es un contexto que, por ejemplo, en España no se da y en Japón no se da. Me imagino que en otros países será mejor, en otros países peor. Pero bueno, eso no quiere decir que es que yo tengo razón y tú estás equivocado. No, es que estamos hablando de contextos totalmente diferentes. Me imagino que Ernesto dirá que en Sí. Estados Unidos que una mujer coja un taxi sola, pues tampoco conlleva un riesgo demasiado alto. No lo sé. Ujú. Sí, es que aquí ya entramos en diferencias, porque mira, la sociedad es muy homogénea. Yo creo que violar está mal socialmente en donde tú quieras. O sea, En todas partes, ajá. sí, o sea, yo no creo que haya una sociedad que te diga, sí, violar está bien. A menos de que sean sociedades basadas en ritos religiosos, como por ejemplo Medio Oriente, ¿no? Donde ahí sí incluso la pedofilia está bien. Pero, Sí. pero en las sociedades occidentales, la mayoría, y sociedades modernas también, por así decirlo, para no dejar fuera a Japón y a Corea y a todos ellos, en la sociedad moderna está muy muy bien establecido dónde está la línea de la moralidad y lo legal. Eso, o sea, yo creo que vas a encontrar muy pocas diferencias y muy muy sutiles, pero en el gran marco está todo muy homogéneo. El problema aquí es ya la cultura. O sea, porque las culturas no están en el mismo nivel en todos lados. Por ejemplo, en España yo veo que a pesar de que sea una cultura muy parecida a la mexicana, la sociedad que vive esa cultura es al menos una sociedad más culta. Y en México no. O sea, en México como hay más gente, el país es más grande, hay más diferencia entre los que lo que yo explicaba, hablaba con Kira un día, nomás de que me falló ahí el fraseo. Por ejemplo, en España, obviamente son diferentes los españoles de una costa a los de otra costa, ¿no? Ujú. Entonces, son diferentes, pero en México, un norteño de un sureño son más diferentes que los españoles diferentes entre ellos mismos. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ok, sí, porque hay más territorio, hay más Sí, por el condiciones. simple de eso. Ajá. Entonces, como cultura somos diferentes y sí depende mucho de cómo sea el individuo que está habitando esa cultura en esa sociedad. En México la cultura no está todavía a la par de culturas como la japonesa o la europea, ¿no? Y lo que dice Negas es que es un punto muy controversial, ¿no? Que es como vivir en una utopía. O sea, una utopía no llegas de un día para otro. Y es lo que la Ajá. gente no entiende. Que no está mal decirle a la mujer, oye, vives en México, güey. O sea, en México está pasando esto. No está bien, Simón. no es legal, no, o sea, por el decirte no hagas esto, no hagas lo otro, cuídate, ten en cuenta estas recomendaciones. No te estamos diciendo que está bien. Simplemente te estamos poniendo en perspectiva. Simón. Si vas, Exacto. si vas a Japón, güey, o sea, yo simplemente, cuando voy a México de visita, yo no me llevo el reloj que más me gusta. Ni tampoco me llevo, ando con cartera o ando con dinero en efectivo. O sea, cuando voy a México siempre Simón. ando con una tarjeta, una identificación que no hay problema si se me pierde. Y a lo mejor sin reloj o con el reloj más barato que tenga. ¿Por qué? Porque sé cómo está la situación. Obviamente cuando yo estoy aquí donde vivo, que es una zona muy tranquila, pues ya te das otro tipo de lujos. Por ejemplo, yo la cartera la dejo en el carro siempre. Nunca la bajo. Entonces, Sí, sí, son sí. cosas que tienes que tener esa perspectiva pues para sobrevivir en primera, ¿no? Y en Sí. segunda pues para poder ser funcional dentro de ella. Ahora, que eso sea el estado en el que se deba de quedar, pues bueno, eso ya es diferente, ¿no?
Y también lo que dice Negas, o sea, esa educación a las mujeres sobre todo, ¿no? Que es el grupo más vulnerable en México, de cuídate, de no hagas esto, ten cuidado con aquello, pues también debe de ir a la par con una educación en los hombres, decir, mira, tu cuerpo te va a decir a esta edad que ya quieres carne, güey. Pero así está el pedo. O sea, así funciona esto. Tú tienes que comportarte así, así, así y así, porque primera te conviene, güey. O sea, no quieres meterte en pedos. Segunda, si tú haces las cosas siempre lo que haces va a haber una consecuencia. Y puede ser legal o puede ser biológica, ya sea que pues tengan un hijo. Y eso te va a evitar que tú hagas esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y ahorita en la sociedad como está hecha o como está configurada, pues, güey, niños que se vuelven papás a los 13, 14 años no tienen futuro, güey. O sea, a menos de que los papás les resuelvan la vida. Que ha pasado de que salen embarazados y los papás dicen, no, pues sabes que ni pedo, nosotros adoptamos al hijo y pues va a ser tu hermanito, güey. Y si tienes papás clase media acomodados, pues probablemente tengan la oportunidad de hacerte el paro, pero si no, güey. Sí, no, pues te chingas. Sí, pues ahí sí es, o sea, el aterrizar a la gente, a su sociedad. Que de hecho en las escuelas públicas, pues yo estaba ahí en la Leyes, bueno, una escuela pública de aquí de Chihuahua, las clases de civismo que se supone que te deben de poner, pues como si fueran los 10 mandamientos de la iglesia, güey. Estas son las reglas sociales. No, nunca, o sea, te ponen a leer la pinche ley como está escrita, güey. Si ahorita no la entiendo, muchas palabras, o sea, yo nunca he estado pegado a ese tipo de lenguaje burocrático. Entonces me da hueva, güey. Entonces, o sea, como que creo, no sé si a la fecha sea así, pero, o sea, como que no explican en las clases de civismo, ni siquiera explican bien las reglas culturales, güey. Sin el apego a la religión y eso, que de todos modos pues está arraigado y puede llegar por parte de la familia. Pero sí se me hace muy estúpido que a la hora de educar no digan estos son los pinches mandamientos sociales de esta región. Claro, el problema lo vas infiriendo a prueba y error, o sea. El problema viene cuando te dicen las cosas y no te las explican por qué. Te dicen, no hagas esto, prohibido hacer lo otro. ¿Por qué? Explícamelo, explícame qué consecuencias tiene. Te digo, luchar contra los impulsos, contra la biología es una batalla perdida. Hay que educar, te pasa esto, ¿por qué te pasa? Y enseñar, y yo creo que ahí viene la clave del trabajo, enseñar a gestionar eso. Esto te va a pasar y no lo vas a poder evitar, porque es un tema biológico. Ahora, yo te voy a dar las herramientas para gestionar esos momentos. Llegará un punto en el que tú, por ejemplo, te enfades con alguien y le quieras partir la madre. ¿Tú puedes evitar sentir eso? Pues seguramente no, porque es un instinto, el instinto de que le quieres partir la cara. Normal, a todos nos ha pasado. Ahora, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué haces? ¿Das rienda suelta y te enzarzas en una pelea en la que los dos salís perdiendo? Pues no. Tú, cerebralmente, puedes desarrollar una serie de mecanismos para afrontar eso, esas situaciones de frustración en la cual dices, bueno, yo me siento así, ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas mentales tengo para que esto no trascienda al puro instinto, ¿no? Como los animales, que en cuanto se enzarzan o se enfrentan, ¿qué hacen? Pum, se ponen, se enganchan, se muerden y al final, pues un desmadre. Bueno, ¿qué haces? ¿Haces eso? ¿Dejas que tus instintos tomen el control? No, ¿verdad? ¿Puedes evitarlo? No. Sí. No puedes evitar sentirte así, pero sí puedes evitar hacer algo al respecto. Y ahí es donde hay que trabajar. Es decir, tú te vas a sentir así en este momento, seguramente. ¿Qué puedes hacer? Esto y esto. A veces te funciona, a veces no, pero por lo menos dar a la gente herramientas para poder enfrentar esos impulsos que a veces son totalmente irracionales. Sí, de hecho. Sí, eso pues, como decimos, pues depende de cada cultura, pero no sé, aquí mínimo no lo hacen. O sea, es nomás por pura, ¿cómo se dice? Imitación de comportamientos. Entonces, si tú estás en un contexto jodido, vas a imitar comportamientos jodidos. Pero, o sea, como que sí, la educación no es igual pues, para todos.
Sí es más de pinche... Sí se dice imitación, ¿cómo se dice? Mimetismo, mimetizar acá Sí. cómo se portan los demás. Ujú. Sí, Entonces, por eso también el machismo es muy vigente aquí, lo que es repetición de porque, patrones. ajá, porque, pues, por ejemplo, el machismo aquí, pues, la música de banda, en el norte, pues, es misógina y, pues, es llorona, pero, pues, al mismo tiempo es misógina y es de que, yo soy el chingón y me la pelan todos y que está mal, pero, pues, si no tienes ningún marco de referencia, dicen así son los hombres, pues, así van a crecer muchos chavalos y, pues, van a tener patrones de comportamiento que no son tan chidos socialmente. O bueno, no que no son tan chidos, sino que a ti son malos, porque pues estás jodiendo, pues en este caso, a la mujer, suponiendo, porque pues, te estás poniendo a huevo, porque eso enseña pues la cultura musical. Entonces, no sé, es que el pinche criterio pues se va dando de acuerdo al contexto. Sí, sí, al final, bueno, pues como decís, es una labor de educación, se da con el tiempo. Es que, bueno, tú indicabas que en el colegio teníais esas leyes como si fueran las tablas de la ley, ¿no? El que Ajá. no matarás, no harás esto, no sé qué. Y realmente no acabas de entender por qué. Nadie se toma la molestia de darte un contexto por el cual tú debes obedecer esas leyes o tienes que seguir esas directrices. Si tú a alguien le dices, No, y lo haz de mira, cuenta, dime, dime. perdón, es que aquí las leyes ni siquiera son como los mandamientos que era de que no matarás, no respetarás a tu padre, a tu madre, o sea, no eran tan específicos, eran Ujú. párrafos, a la fecha son párrafos, de acuerdo a que el humano promedio, o sea, ni siquiera me sé los términos, pero eran tan rebuscados que leías un párrafo y qué chingados dijo, Ya. o sea, como que ni para eso estaba bien el civismo aquí. No sé cómo te tocó a ti, Ernesto, pero o sea, si era de que, pues, qué chingados. La clase de civismo era, no sé, güey. Pues es que O sea, el no civismo entendía el por qué. es que el civismo en en las escuelas, sobre todo las públicas, eh, como que está pues muy light porque pues no siento que le den la importancia que merece. Ahorita vivimos también en un sistema educativo que se enfoca más en las matemáticas y en la gramática que en la cuestión social. Ajá. Y pues por ejemplo, yo recuerdo que también en biología también depende mucho del maestro mocho que te toque, porque si te toca un maestro católico mocho, no te va a dar la parte esa que ya ahorita se da en quinto de primaria, que donde te explican la sexualidad, ¿no? Entonces ya como que Ujú. en México tenemos un problema que los maestros son normalistas, entonces quiere decir que son maestros que estudian una carrera para ser docentes y ellos te dan todas las materias. Entonces Sí. no sé hasta qué punto eso sea conveniente, porque como una misma persona te va a explicar matemáticas, español, civismo, biología, química, etcétera, historia, todo, ¿no? Cuando yo creo Sí. que en esas edades, para explicar biología, yo creo que necesitas más un psicólogo que un biólogo, güey. O sea, porque ahí es donde los niños sacan, o sea, que les empiezas a explicar y te empiezan a hacer preguntas muy densas que pues un biólogo pues no te las va a poder responder, güey. O sea, cuando le estás explicando eso a los niños, les estás diciendo, trasciende más allá de del contexto biológico. O sea, es una situación ya más psicológica que otra cosa. Y en mi Ujú. caso, yo estuve en una secundaria chorcha, estuve en una secundaria cristiana. Entonces, esos temas Sí. fueron abordados de una manera muy light. El moralismo y el civismo iba muy ligado con la religión. O sea, el civismo a mí en esa secundaria me lo enseñaron más bien como historia, así como historia socioeconómica de México, o social más bien, Ajá. más que como Sí. los valores cívicos. Eh, Casi Sí. todo eso recaía en lo que Dios dice. Y sí, o sea, yo veo esa parte que dice Dharma, ¿no? Sobre todo en la cultura hispana, que te digo que está muy ligada al catolicismo. Las reglas son así porque sí y la consecuencia o son así porque Dios dijo. Entonces nadie te explica que si tú te vas con tu noviecita de secundaria y parchan, pues pueden tener hijos, porque nadie se los dijo, güey, nadie les explicó cómo funcionaba.
O sea, así como ves gente Sí. que se mete en esos problemas de una, ves también gente, niñas que piensan que se embarazaron porque las besaron, güey. Y andan todas estresadas. Y niñas de Sí, 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 14, sí. güey, 15 años. Y Sí, el sí. punto... Ajá, y el punto ahí es de que el moralismo hispano va muy ligado a una consecuencia divina. Entonces, cuando el lepe no cree en Dios o le pierde el temor a Dios o sus instintos, güey, se ven presentes, pues tú crees que le va a importar lo que está haciendo un señor imaginario que, o sea, le ha contado a sus abuelitas y su mamá que existe. Sí, pues mínimo en 5 minutos, que es lo que cocha, no. Pues Después sí exacto, le güey. puede importar, pero... Ajá. Exacto. En cambio, si a ti te explican cuáles las consecuencias, qué es lo que va a pasar, cómo vas a sentirte y cuáles son los medios por los cuales evitar eso, pues Sí. la piensas, o sea, al menos ya tienes un panorama un poco más informado al Sí, respecto. tienes un marco de referencia para tomar una decisión. Ujú, ujú. Exacto, sí, lo que decías, lo que sí, negas, el marco, ¿no? De referencia es totalmente necesario. Vamos a poner un tema más extremo, ¿no? El de no matarás, hablando de las tablas de la ley. Eh, Ajá. si a ti te dicen no vas a matar o no matarás, bueno, pues todos entendemos por qué, ¿no? Pero si tú le explicas, mira, Sí. ¿sabes qué pasa si haces esto? No estás matando solo a esa persona, a un enemigo, vamos a decir, ¿no? O a esa persona que tienes enfrente. Estás matando a un hijo, estás matando a un hermano, un padre, una persona que no sabes Ujú. la situación que tiene, que no sé qué. Le explicas cómo se va a sentir después. Si haces esto, que ahora te va a dar una satisfacción inmediata, hay ciertas líneas que al cruzar ya no hay vuelta atrás. Si tú le explicas todo esto a una persona, seguramente, llegado ese momento, esa persona va a tener ese marco que dices tú. Es posible que llegue a hacerlo, es posible que llegue a matar. Pero desde luego es a sabiendas de todas las consecuencias, ¿vale? No va a ser algo instintivo, va a ser algo instintivo la sensación, pero ya si lo hace, ya sabe las consecuencias que tiene. Y Ernesto decía lo de Ajá. embarazarse. Las chicas con 14 años, como decía él, porque piensan que por besarse ya se pueden embarazar. Uy, o sea, no tienen contexto. Que sepan que Ajá. si tienen sexo se van a embarazar, pero por tener sexo. Entonces cuando le dicen no tengan sexo, no saben por qué. ¿Por qué me dices esto? No te beses con los chicos. ¿Por qué? Explícales, explícales por qué, las consecuencias que tiene. Ya si aún así lo quieren hacer, ok, lo van a hacer de la misma manera. O sea, no vas a poder evitar que hagan ciertas cosas, pero por lo menos les vas a dar esas herramientas para que, oye, si lo quieres hacer, ok, hazlo. Yo no voy a estar siempre detrás de ti, pero ya va a ser Ujú. bajo tu responsabilidad. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que conseguir. Sí. Sí, Sí, no, así pero es. pues, ¿para cuándo? Entonces, bueno, hablando un poquito del tema de las culturas y, bueno, el tema más controvertido seguramente sea también, o al menos uno de ellos, el de la pedofilia, ¿no? Que para nosotros ver a una chica de 12 años pues con un bombo, ¿no? Con embarazada o con niños, decimos, güey, pues ¿quién fue el degenerado, no? En Ujú. cambio, si Ajá. te vas a las tribus aborígenes del Amazonas, ves niñas que con 11 años ya tienen un huerquito, ya tienen un niño, explícales a ellos que no, que dejar embarazada a una niña de 11 años, 12 años, eso es pedofilia. Pues ¿qué te van a decir? Oye, aquí así es. Y Sí seguramente, que... seguramente entre ellos mismos, si alguien hiciera eso a una niña a la cual no le ha bajado la regla, a una niña de 5 o 6 años, seguramente, como ya no se considera mujer, biológicamente no se considera mujer, es un tabú para ellos. Pero sus Ujú, tabús los marca la biología, no la cultura. ujú. Ajá. Sí, pues en Chihuahua hay un grupo indígena, los Ujú. tarahumaras, que, ahí como que la señal para que la mujer se case es precisamente eso, o sea, que en cuanto le baja ya es materia dispuesta. Ujú. Y nosotros estamos hablando, porque bueno, pedofilia yo lo definiría como un adulto, o sea, un güey ya grande o una morra ya grande que se involucra con niños, ¿no?
Porque si lo estás viendo de igual a igual, o sea, si es un niño de 14 años con una niña de 12 o algo así, pues, o sea, pues realmente es pedofilia. O sea, ahí como que ese es el punto, ¿no? Sí, de hecho, Que, legalmente también tienen cláusulas. Es decir, la pedofilia se considera siempre y cuando hay cierto margen de edad. Es decir, como tú decías, 12 y 14 no se considera, pero pues 14 y 40 y evidentemente tiene sí, claro, agravantes. ajá. Y eso es más por la cuestión de la, o sea, el aventajamiento, ¿no? O sea, que hay entre uno, porque, güey, si tú teniendo 18 años te involucras con alguien de 13, o sea, pues ya le llevas un montón de vida. O sea, eso ya es también como una discrepancia muy importante, donde es como que parte de la ventaja que tiene un individuo sobre el otro. Pero bueno, el punto no era tratar la pedofilia aquí, porque ese es otro tema bastante extenso. Entonces, volviendo un poquito al tema original, a menos de que tengan algún otro comentario al respecto para cerrar este ejemplo. Sí, pues no, yo no, es que, pues aparte ya me tengo que ir. Entonces, no sé, o sea, pues puedo concluir y ustedes le siguen. Dale, ok. Dale. Entonces, o sea, como que si nos desviamos, bueno, hasta yo pues, contribuí también a la desviación ahí de que pinche, pues estábamos hablando también de la tecnología y yo me fui más por la sociedad, es que era sociedad y tecnología contra biología, ¿no? Sí. O sea, cómo pues establecen parámetros diferentes y los innegables son los biológicos. Pero yo me fui más por el contexto social, pues sí, de la sociedad, y lo de la tecnología, pues no lo abordé, entonces, pues supongo que aquí los puedo dejar y ustedes ya hablan pues, de los avances tecnológicos. O pueden seguir hablando de lo mismo, pero... Pues de hecho, con pues mira, ¿qué te parece? la... Llevamos una hora. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí y luego en otra chance retomamos el tema, pero ya hablamos también de los ejemplos de las enfermedades y del sistema económico, cómo se ve cambiado al momento en que la gente vive más cada vez. Y también, y algo muy importante que a Negas le va a gustar mucho, la situación de poder, el control del poder mientras la gente viva más. Ah, ok, ya, sí. Pero, ok, entonces ahorita ya nomás concluyo con respecto a esto de, pues sí, pues es que la sociedad marca cosas muy diferentes a la naturaleza, a veces, pero pues lo más conveniente es de que, pues de acuerdo a donde vives, a la sociedad en la que te tocó vivir, pues te adaptes a las reglas establecidas por simple supervivencia. Como que la sociedad se comió, se puede decir, a la naturaleza. Entonces, entre más adaptado estés a la sociedad, menos conflicto vas a tener. Entonces, si conviene, si es un fastidio, me caga la gente, me caga muchas veces la sociedad. Si me recluyo muchas veces en mi pinche burbuja, pero me gusta, o sea, considero mejor ser parte de la sociedad que no tener los recursos que me brinda y las facilidades, que en este caso pues el sistema económico es el capitalista, pero el caso es hacer caso para no tener pedos. Pues algo sí. Así. Esa es mi conclusión. Dharma. Sí, igualmente yo pienso muy parecido, es decir, al final lo que es la cultura nos da una especie de reglas sociales que todos tenemos que cumplir y están ahí por sentido común, ¿no? Para que, bueno, pues esto no se convierta en una batalla de indios y efectivamente lo mejor es adaptarse intentando entender el contexto y por qué, que para mí es muy importante que las leyes no solo sean leyes, sino que se entiendan por qué y para qué están ahí y que están hechas para el bienestar social y la convivencia. Y bueno, pues intentar, en cierta manera, no sé si compaginar el instinto y su comprensión con esa especie de orden social que es necesaria para las grandes poblaciones. Ok. Sí. Pues yo coincido con los dos, la dejamos ahí por el día de hoy y pues ya volvemos con la segunda parte la próxima semana. Muchas gracias, chavos.
Nos vemos. Cheers. Nos vemos. Adiós. Bye.